noche acerca de que arrancamos una serie nueva que es sobre los principios del reino. Es la serie que arrancamos. La semana pasada hablábamos de la frustración, cómo vencerla, qué era, cómo combatirla. Y es importante estar libres de toda frustración, y eso hace parte como de la vida de un cristiano, porque no podemos guardarnos ni quedarnos con nada para poder avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del principio de la honra. Vamos a hablar acerca de honra. Entonces, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30 en la versión NBI. Primera de Samuel 2:30. Dice: por lo tanto, dice el Señor Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Amén. Dios mío, está tremenda esta palabra. Dice Dios que Él honra a los que lo honran, pero que también Él humilla a aquellos que lo desprecian. A veces la gente se toma muy a la ligera esta palabra y no comprende que Dios lo estableció y que es una ley. Esto es un principio que es inviolable, es una ley establecida por la palabra de Dios. No porque usted quiera, no porque yo lo quiera, sino porque simplemente Dios lo dispuso así. Dios honra a aquellos que lo honran. Y vamos a ver qué es la palabra honra, y creo que es una palabra que ustedes han conocido antes. Es la palabra hebrea kavod, ¿se acuerdan? Kavod es peso, kavod es gloria, y se habla de cuando alguien es muy pequeño y necesita que se ejerza fuerza para que esa persona deje una marca o una huella. Entonces, se hablaba en la antigüedad de los reyes que tenían anillos para sellar. El anillo debía imprimirse sobre una especie de greda, ¿sí? Para que al endurecerse quedara la marca. Ese era el peso de la gloria que representaba al rey. Todo edicto sellado por el rey tenía validez. Todo edicto que no tenía sello era un fraude. Ahora, hablábamos algo muy parecido a lo que ocurre en las notarías cuando se lleva a registrar a un bebé, que se ponen las huellas, y el bebé por sí solo no tiene fuerza para grabar sus huellas en el papel, para imprimirlas. ¿Qué es lo que hace en realidad que la huella quede impresa en el papel o quede estampada en el papel? Que el papá o la mamá que lleva en brazos al bebé ponga con su fuerza el piecito del bebé para que quede la huella. Bueno, se hacía en mi época, no sé si ahora es diferente, puede ser ya digital. Resulta que gloria o kavod es justamente ese peso, y esto nos da a entender a nosotros que nadie puede revelar gloria de Dios a menos que tenga a Dios adentro. Es necesario entender que la honra, como Dios la establece, o la gloria como Dios la establece, es que si Él honra a aquellos que lo honran, quiere decir que Él pelea con todo su poder y su despliegue de fuerza, que es gloria, para guardar a aquellos que le pertenecen a Él, o aquellos que han permitido que Él viva dentro de sus vidas. Esa es gloria, gloria de Dios, kavod, honra. El kavod no solamente se revela en palabras, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gloria no solamente, o la honra no solamente son palabras, la honra son acciones. Se traduce en acciones, y las acciones no pueden ir en contra de las palabras, y las palabras no pueden ir en contra de las acciones. Hay casos muchas veces donde hay maridos o mujeres que públicamente en reuniones familiares hablan bellezas de su pareja, están reunidos todos y en la efervescencia del momento, a veces en el calor del cóctel, del brindis, de lo que sea, sientan a la mujer en las piernas y mi amor, mi reina, la mujer más hermosa, la besan, la abrazan, le bajan el cielo, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que pueden. Y cuando llegan a la casa,
la tratan como un traste viejo y se le dicen, mamita, hasta acá le llegó el reinado. ¿Han visto gente así? Gente súper hipócrita y aparente. Gente que solamente honra de palabras, pero que sus acciones son contradictorias. Uy, mucha gente hemos visto que lo hace. No nos puede pasar de esa misma manera con el Señor, porque si le decimos te amo, tú eres mi rey, tú eres mi adoración, tú eres mi primer amor, tú eres mi amigo, tú eres más que suficiente, tú eres mi todo. Si mis palabras dicen eso, mis acciones tienen que revelar que en realidad yo lo amo. Y no hay mejor momento para revelar que lo amo, como cuando todo se pone color de hormiga, cuando todo es difícil. Cuando tengo la oportunidad y el escenario y la mesa servida frente a mí para poder negarlo a Él. Y solamente en esos momentos cuando yo tengo todo esto delante mío y digo, me abstengo, no quiero, paso, no consumiré los alimentos de la mesa del rey de Babilonia porque he propuesto, como dijo Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el banquete real, ¿se acuerdan? Él propuso desde su corazón, porque él era un hombre que desde su corazón honraba a Dios, no era un hombre de palabras, no honraba de verbo, honraba al Señor con sus acciones. Cuando tuvo el banquete y la oportunidad para acceder a todo ilimitadamente, era ilimitado el banquete, él dijo, no, porque para mí la honra es un principio que guarda mi vida. Y entonces nosotros entramos en este orden. Cabot no solamente son palabras, sino también son acciones. Ahora, la honra va en primer lugar hacia Dios, ¿cierto? El cabot, tu primera honra tiene que ser hacia Dios. Tú no puedes honrar más a un ser humano de lo que pretendes honrar a Dios. Nosotros no podemos honrar a nadie más de lo que honramos a Dios. Si cometemos ese gravísimo pecado, porque se traduce pecado, es un error gravísimo, estaríamos siendo como Elí. Y la vida de Elí terminó de una manera demasiado triste. Su vida fue cortada de una manera vergonzosa y triste, porque él honró más a sus hijos que al Señor que le había entregado esos hijos. Nosotros no podemos cometer ese error de poner a nadie. Mire, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Primero Él, después lo demás que haga fila, lo demás en su orden de importancia. Después de ese orden, ¿quién viene? Estás tú, porque debes honrar el templo que el Señor te entregó, tu vida, honrarla. Con tu vida honrar a Dios. En siguiente plano, los que son casados, los que tienen pareja, honrar a su pareja. Esto es un pacto de unidad, porque el misterio es tan grande y tan inexplicable que habiendo abundancia de espíritu, dice, de dos hizo uno solo. Es algo misterioso, milagroso. Entonces, esa honra. Y después de esto, si vienen los hijos, cometemos un error muy grande. Ponemos por encima hijos antes que a Dios. Ponemos hijos antes que Dios y que esposo o esposa. Y acá estamos en el contexto. Acá estamos en el orden real, bíblico. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dice la Escritura, ¿cómo amarán a Dios? El amor es parte de la honra, ¿sí? El amor es parte de la honra. ¿Cómo amarán a Dios? ¿Cómo aman a Dios a quien no ven si no son capaces de amar a su prójimo que sí ven? Tú no puedes decir que amas a Dios. Lo amo a Él. Es tan fácil entenderse con Dios, ¿no? Porque tú hablas con Él y le botas todo tu rollo y hablas con Él. Y a veces, muchas veces cuando Dios quiere hablar y entrar a corregir tu vida, corregir, porque Dios al que ama, corrige y disciplina a aquel que adoptó como hijo. A veces cuando llega el momento de la confrontación con Dios, la gente sale, habló todo, derramó su corazón en la presencia de Dios y sale corriendo cuando Dios quiere hablar. Y entonces se vuelve un diálogo unilateral, un monólogo, y Dios quiere hablar también. Entonces la gente dice, yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque Él me escucha todo, a Él sí le puedo contar todo, Él no me juzga, Él me entiende. ¿Y saben qué les puedo decir? Que Dios sí juzga. Claro que sí. Con justo juicio juzga a Él. Lo que pasa es que otra parte de su atributo es misericordia y gracia.
Entonces, a veces parece fácil, puedo estarme todo el día en la casa orando, ayunando, y todo es gloria, adoración, alabanza. Pero cuando alguien se atraviesa ya en mi camino con una actitud incorrecta, ahí es donde la carne se frisa, el ambiente se congela y se puede masticar, porque ya ahí se rompe el balance perfecto. Ay, no quisiera estar ya en la eternidad contigo y solamente contigo. Pero resulta que no son las cosas así. Porque para llegar a la eternidad tú tienes que pasar por un lugar llamado tierra. Prepararte aquí, demostrarle a Él que sí lo amas cuando tienes el banquete. ¿Cuál es el banquete muchas veces? El de responder conforme a la agresión que te están haciendo. Ojo por ojo, ojo por ojo, diente por diente, y la ley del talión. Esa es chévere aplicarla. O me lo guardo, como esa gente que se guarda las cosas, las mastica, las interioriza, vuelve y las mastica y deja un mes, 2 meses y luego que te hieren y tú ni siquiera sabes por qué pasó acá. Estábamos bien, estábamos hace 3 meses, tú dijiste esto y aquello, y a mí me dolió. ¿Y por qué no lo hablaste antes? ¿Verdad? Y entonces empezamos a fallar en el cuadro de la honra que acabamos de mencionar. Dios, mi templo, el que debo guardar en paz, amor, gozo, para que agrade a Dios. Ese templo se honra con el fruto del Espíritu Santo. Es con el fruto del Espíritu que tú honras tu templo, tu cuerpo, tu vida. Es con ese fruto. Y luego en ese orden honrar a las personas que Dios ha puesto a mi lado. No, es que lo mío es con Dios. Si lo tuyo es solo con Dios, pues entonces elévate de una vez. No, lo siento. Disculpen que les diga esta verdad y que se las diga en la cara. Si alguno de ustedes está acá solamente por Dios, perdón si suena duro, pueden irse. De verdad. Si el único motivo es Dios, es el principal y el más importante por el cual todos vinimos hoy acá. Pero si yo vengo y les digo, yo como pastora pastoreo esta iglesia y este ministerio solamente por Dios, yo lo hago es por Dios, porque lo amo a Él y por cumplirle a Él, y lo hago es por Dios. Así con un ambiente bien repostero y bien agresivo. Ustedes van a decir, pastora, entonces ¿para qué es nuestra pastora si usted no nos ama? En primer lugar es por Dios, pero en segundo lugar porque los amo a ustedes. Porque para mí ustedes son mi familia, son mis hijos, son amados de mi corazón, son gente demasiado valiosa, muy importantes para mí. Yo no puedo decir, es que mi trato es solamente con Dios, o es que yo vengo a la iglesia es porque solamente tengo un compromiso allí con Dios. Queridos, las cosas no funcionan así porque hay una ley de honra. Si tú me dices a mí que solo vienes aquí por el Señor, Dios es omnipresente y hay muchas iglesias más lindas que estas. Y hay pastores también muy amorosos que aman a las almas. Y hay gente muy buena. De hecho, hay gente millones de veces mejor de lo que yo soy. Pueden ir en paz, no hay problema. Hay una ley de honra. Si yo estoy acá, estoy para honrar a Dios. Pero en segundo lugar, mi compromiso es honrar a quienes Dios me ha entregado. Es un pacto de amor. Todo tiene que ser así, es un pacto de honra. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 7. Vamos a leerlo en la Reina Valera 20:15, la versión del 15. Romanos 13:7 dice: paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Perdón, estamos en deuda. Hay una deuda que pagar, aunque muchos digan que eso ya se pagó. Miren, hay una deuda por cancelar, y es una deuda de tributo a quien merece el tributo, hablando de impuestos. Respeto a quien merece mi respeto, y habla de honra al que merece honra. En este orden hay relaciones, nos está hablando de varios tipos de relaciones, de hecho nos nombra 4 tipos de relaciones. Hay gente con la cual tú te relacionas en el orden del tributo, ¿ustedes me entienden? Hay gente con la cual tú te relacionas en orden de impuesto, de compromiso y deuda. Hay gente que merece todo nuestro respeto y admiración y deben ser respetados. Pero hay gente en un nivel más alto que merece honra.
y hablábamos de cabot, de gloria, de honrar, de respetar. Entonces les voy a decir algo porque hay muchos, antiguamente en la década de los 60, 70 se levantaron muchos teleevangelistas y era gente que oraba y predicaba y genial. En este tiempo de las redes sociales hay muchos irreverentes, gente demasiado irreverente, gente que toma una red social para insultar, para perseguir pastores, ministerios, andan denigrando, nunca ven nada bueno en nadie, todo viven publicando cosas malas en todo el mundo, toman charlas, las descontextualizan o las agarran, porque es gente que simplemente se enfoca en lo de afuera, en el barro tal vez, no en lo que contiene el barro. Yo entiendo que debemos emitir juicios cuando hay cosas doctrinales que ya se salen de la verdad. Todo tiene que ser filtrado por la palabra. Acá no hay otra cosa que nos pueda filtrar sino la palabra. Yo lo entiendo. Hay cosas que se tienen que denunciar. Obviamente sí se deben denunciar porque son injusticias, hay abusos, hay cosas que son deplorables y van en contra de la Biblia. Pero hay otro tipo de cosas que no tienen nada que ver, simplemente lo hacen y usan el nombre de un pastor influyente, gente que ha llegado a lugares que ellos no han llegado, que han lavado pies, que han salvado y han ganado almas, y solamente usan el nombre de ellos y viven facturando. Son carroñeros, gente carroña, gente que está devorando, descarnando todo el tiempo. Y yo digo, miren, eso ya es pecado delante de Dios. Eso es pecado. Eso es en realidad algo que va en contra de Dios. Hay mantos. Así digan que eso del manto es un invento de hombres para que la gente... Y yo les voy a decir, sí hay mantos, hay investiduras. Y tenemos que respetar porque Jesús mismo dijo, el discípulo nunca va a ser superior a su maestro. El hijo nunca va a ser superior a su papá, a su mamá, jamás. Hay un problema acá de irrespeto y de irreverencia generalizado. La gente se volvió demasiado irreverente, o sea, la sociedad en general. Pero desgraciadamente, esto ya tocó al pueblo que se hace llamar cristiano. Y hay unos niveles de deshonra tan grandes. Y el problema es que la deshonra cierra puertas. Y la gente no comprende que al deshonrar lo que está haciendo es cerrar puertas. Les voy a hablar. Juan el Bautista tenía una investidura sobre su vida, ¿verdad? Y era el primo de nuestro Señor. Y él era el Señor. Y el Bautista era profeta y pregonero y predicador. Y el Señor era el Señor. Y el Señor, siendo el Señor, busca al Bautista y le da honor y honra. ¿Ah? Lo honra su ministerio. Porque Jesús sí sabe que el principio de la honra es un principio que agrada a Dios. ¿Y qué hace él? Busca al Bautista y le dice, acá estoy. Y en ese momento el Bautista dice, yo ni siquiera soy digno no soy digno ni siquiera de agacharme para tocar tu calzado. Y el Señor se hace bautizar y se somete a la autoridad del profeta, que es el que está bautizando. En un contexto actual y en el contexto bíblico de esa época, cuando alguien se pone a trabajar ministerialmente con alguien, está asumiendo la cobertura de esa persona o de ese ministerio. Lo que está haciendo Jesús al bautizarse con él es reconociendo la autoridad que él tiene y poniéndose bajo su ministerio. Es que se somete a él. Y fíjense ustedes lo que pasa con el tema de la honra. Por favor, guardémonos porque muchas cosas a nivel espiritual, familiar, emocional, económico, físico, muchas cosas se han truncado, se han cerrado, se han dañado, se han alterado, muchos caminos se han cerrado por causa de la deshonra. Porque no tengo, porque no me alcanza, porque no puedo, ¿por qué? Les voy a decir el por qué. El por qué la deshonra. ¿Quién de ustedes quiere caminar bajo cielos cerrados? Nadie dice amén, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque los cielos abiertos de Dios nos permiten que el maná llegue del cielo, que la bendición de Dios nos sustente, nos fortalezca, nos levante y nos haga avanzar.
es lo que hace provisión de Dios, ¿no? Cielos abiertos traen provisión y traen bendición de Dios, traen presencia de Dios. Cielos abiertos trajeron al maná del cielo llamado Cristo. Cuando el Señor desciende a las aguas, ¿qué es lo que pasa? Es que no me lo estoy inventando yo. ¿Qué es lo próximo que sucede? Para el que quiera caminar en deshonra, ¿qué pasa? Se abrieron los cielos y el Señor se manifestó y dijo: este es mi Hijo amado y en él me complazco. Y de ahí en adelante el ministerio del Señor Jesús avanza y es de bendición. Antes no. Por favor, no se distraigan. Antes no. ¿Cómo tú pretendes tener cielos abiertos en todas las áreas de tu vida? ¿Cómo pretendes caminar bajo cielos abiertos y con la bendición de Dios, deshonrando de la manera que tú deshonras? Los cielos se cierran. Al primero que le debemos honras al Señor. Como hijos, es el primer mandamiento con promesa, honrar. Y a veces, no tenemos un padre físico porque abandonó. Y esto es real. Hay abandono, hay irresponsabilidad. Pero Dios siempre pone a alguien, porque Dios nunca nos deja solos, ni huérfanos. Él, para empezar, es padre, pero Él provee personas que nos cuidan y nos protegen. Y en ese punto les voy a decir algo, queridos hermanos. En ese punto, esa figura que asumió un rol que no le correspondía asumir, no era su responsabilidad, por misericordia y gracia de Dios, asume ese rol de ser proveedor, de ser protector, de ser cuidador, de ser quien ora, quien trae sustento. En ese momento, la persona que está ocupando ese cargo merece honra. No tengo padre, me abandonó, pero Dios puso a otro aquí, que es el que está supliendo y cuidando mi casa. Él es mi padre, Él es mi papá, y a Él debo darle honra. Y se los voy a decir por qué. ¿Se acuerdan de una mujercita, una jovencita llamada Esther? Y que no tenía padres, no tenía un papá, y ella estaba sola, y Dios puso a un Mardoqueo a ser de figura paterna. Y ella en ningún momento le dijo: ¿usted quién se cree para venir a hablarme a mí? ¿Usted quién se cree para meterse en mi vida y corregirme? ¿Usted quién es? Para empezar, ¿usted de dónde salió y quién es usted? ¿Con qué autoridad usted se ha metido a corregirme o a cuidarme? ¿Quién es usted para opinar sobre mi vida? Y si esto pasa, el cielo se cierra no solamente sobre la vida de ella, sino sobre todo el pueblo. Hay una gran matanza y propósito de Dios truncado por la necesidad, por la necedad de una persona. Y Dios hubiese tenido que buscar a otro, porque respiro y liberación vendrían de otro lugar. Algo habría hecho el Señor, algo Dios. Pero si hubiese desatado matanza, la sangre de esa matanza hubiera recaído por juicio sobre Esther. Sin embargo, hay algo que es real, y lo dice Mardoqueo: si tú no lo haces, igual Dios lo va a hacer, otro lo hará, respiro y liberación vendrá. ¿Qué es lo que me impacta a mí de todo ese relato? Que Esther obedeció, se sometió y honró a su primo, casi su igual, casi era su igual, casi eran iguales, ¿sí? Pero él estaba como autoridad en ese punto, y ella le respetó y le honró y le obedeció, y eso hizo que ella tuviera mucha gracia física, hermosura y gracia de Dios, porque ella resaltó sobre todas las otras jovencitas doncellas. Eso la hizo ver más hermosa a ella y la hizo estar más capacitada frente a otras más capacitadas y más lindas que ella. Pero Dios en ese punto obró en su vida y la hizo más hermosa y más inteligente y más agraciada que todas las demás. Y entró a palacio y fue reina, y no cualquier reina. La honra produce milagros. Dice la Escritura: al que honra, honra. Tal vez a ustedes se les haga poco que alguien se pare acá, que Nicolás se pare a ministrar en el altar, y tal vez le vemos como igual a igual. Oye, pero ustedes no entienden que sobre él hay una investidura, porque es sacerdote de Dios. Y en ese orden tenemos que aprender que hay una unción, una gracia, un don, un llamado. Y en ese punto
le respetamos y le honramos. Debemos respetar a cada persona dependiendo del lugar. No es la misma honra la que tú le vas a entregar a tu jefe por ser tu jefe. No es la misma honra que tú le tendrías que dar a tu esposo o esposa o a tu padre, a tu madre. La misma honra que le darías a un amigo, que también merece honra, respeto. Al mensajero, no porque yo esté denigrando. Eso no se trata de hacer acepción de personas. No es eso. Es que Dios entregó a unos una cantidad, a otros les dio otra y a otros les dio otra. Todos en su medida merecen honra, pero al que honra, honra. Respetemos, porque a veces entramos en unos lazos de familiaridad. Lo peor que uno puede hacer es acostumbrarse. Por eso el Señor dijo, sean como niños. Uno nunca puede acostumbrarse a venir a la iglesia. La iglesia, sí, es lo mismo siempre. No podemos caer en el costumbrismo, en la monotonía. No podemos caer en la familiaridad, porque en ese momento empezamos a deshonrar. Es ahí cuando empezamos a deshonrar. Nosotros debemos entender algo, y es que la gente a veces pretende recibir cosechas sin sembrar semillas. Hay gente que está exigiendo honra sin haber sembrado honra. Y nunca alguien que no ha sabido sembrar honra merece honra, porque aquí lo dice, al que honra, honra. El que sabe honrar a Dios merece ser honrado. Porque si tú no honras al que honra a Dios, tú cierras el cielo sobre tu vida. Me impacta la vida de David el rey. Me impacta porque dice, no tocaré ni alzaré mi mano contra el ungido. ¿Quién es el ungido? Aquel que que lo está persiguiendo para matarlo. Y aún así, siendo perseguido por él, el hombre da honra, porque entendía, sobre él hay una unción y él es un rey. Tengo que honrar, debo honrarlo a él. ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo puso en esa posición y en esa condición. Por eso les decía, honramos por nuestros mandatarios, aunque nos cuesta demasiado por su clase de gobierno, y al que honra, honra. Vamos a este punto. Honramos el lugar de eminencia, pero no honramos sus prácticas nefastas, pecaminosas y deshonrosas. Porque si honramos a aquel que está promoviendo leyes pro aborto, leyes contra la vida, leyes para que haya consumo de drogadicción, de drogas alucinógenas y sustancias psicoactivas en plaza pública, si honramos eso, estamos deshonrando a Dios, queridos. Lo estamos agraviando a Él. La Biblia dice acá, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hay gente que merece nuestro respeto. ¿Por qué? Porque se ha sostenido y ha permanecido a pesar de que todo ha sido berracamente difícil y complicado. Merecen respeto y honra solo porque han permanecido, han perseverado contra todo pronóstico y situación. Contra toda circunstancia se han aferrado a Dios y han defendido sus principios y permanecen, y por eso merecen honra. ¿Verdad? Honramos. Pero no podemos honrar, mire, respeto al que respeto y honra al que honra. No podríamos en este punto bíblico honrar un mandatario que está deshonrando los principios y las leyes de nuestro Dios. Al contrario, ese tipo de obras debemos reprenderlas, porque la Biblia dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndanlas. Lo dice la Escritura, no lo decimos nosotros, lo dice Dios, el que no miente. Entonces en ese tema usted sabrá de qué manera ora por aquellos que están en eminencia, respetamos por un mandato de Dios y oramos por quienes están en eminencia, pero que nos congraciamos con nuestros mandatarios que promueven leyes tan antidios y tan antibíblicas, jamás. A mí por lo menos, de mí no lo esperen nunca. De mí jamás lo esperen, porque no honraré un mandatario ni un gobernante, ni un líder, llámese como se llame. No honraré un tipo de liderazgo que promueva cosas que van en contra de los principios de Dios. El sometimiento tiene un condicionamiento y es en Dios. Sométanse en Dios. Sométanse en Dios. Me someto en Dios y ustedes me entienden de lo que estamos hablando. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 25, verso 12 al 14? Dios habla hoy.
¿Qué dice? Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir, lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. Estos 3 versículos nos están hablando de quién Dios es amigo. La gente cree que Dios es su parce y le hablan de parce, chucho, parce. Hay unos niveles de irreverencia y de irrespeto. Es que Él es mi parcero. Es que chuchito. No, espérate. No podemos entrar en esos lazos de irrespeto, de menosprecio y de familiaridad. Dios es Dios santo. Dios es Dios temible, que nos mostró a través de Jesucristo su rostro de misericordia. Es innegable que nos mostró misericordia a través de la vida de Jesús. Es innegable. Es el rostro visible del Dios invisible. Pero eso no me da permiso a mí para hablarle como, pero es que Él era humano como yo. Esperen, estamos hablando de nuestro Salvador. Porque si a ti no te costó una sola gota de tu sangre para pelear con el pecado, ni para lavarlo, porque de hecho no nos costó, ni hemos peleado así. A Él le costó todo. Él lo tuvo que dar todo por amor a nosotros. Entonces Él sí se merece honra. Y en ese orden, los que merecen honra, debemos darles honra. Dice acá, Él muestra el camino a quienes le honran. Nosotros nos hemos sentido confundidos muchas veces. No sé qué hacer, qué decisión tomar, cómo hago. ¿No les ha pasado? Uy, ¿qué hago? Sí, no. Se siente uno abrumado, confundido. ¿Qué debo hacer? Pero el Señor dice acá que el que es capaz de honrarlo a Él sí le dice por qué camino tienes que andar. Mira, vete por acá, porque si agarras aunque ancho es el camino, brillante, fabuloso, es más fácil agarrar el camino ancho. Pero ese camino ancho te lleva a la destrucción, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte. Y dice que el que es capaz de ponerse a honrar a Dios, Dios le dice, mira, no te vayas. Sí es más chévere, sí es más fácil, sí tu carne quiere, todo el deleite está en el pecado, pero el camino que debes agarrar es este. Y el que es capaz de poner a Dios en primer lugar y honrarlo, el Señor le revela, mira, pausa acá, detente en esta encrucijada y vas a agarrar es por este camino. Debes caminar por acá. Si es más difícil, tal vez te tome más tiempo, más esfuerzo, más lágrimas, más sufrimiento. Sí, nadie dijo que iba a ser fácil, pero el Señor está contigo en medio de este camino angosto. Ese es el camino que tú tienes que seguir. Dios le revela el camino a aquel que lo honra. Se lo reveló a Esther, se lo reveló a la moabita, a Ruth. No fue en balde y no fue gratis que estas mujeres se ganaron un título en el cuadro de la fama, en el cuadro de honor. Están en Mateo 1. No fue gratis, no fue de coincidencia, no fue fruto de la casualidad. Fueron mujeres que decidieron honrar. La moabita, Ruth, la moabita, ¿es parte de quién? De la familia más importante. Mujeres como aquella que dio a Fares, Tamar, mujeres que honraron el propósito de Dios, que supieron honrar. No ha sido gratis que estas 2 mujeres están en Mateo 1, fue su honra. Ahora, hablábamos hace un momento de Esther, y Esther fue una persona que también supo honrar. ¿Qué hizo Ruth? Honrar. La honra no está condicionada si la persona está completamente bien y en bendición. Pero es que Noemí no tiene nada, es que es un árbol sin hojas, sin fruto ya, se ha quedado sola, está magra. ¿Ustedes creen que convivir con una persona amargada es algo fácil? ¿Con una persona que lo ha perdido todo y está en amargura, convivir es fácil? No. Y aún así, Ruth decidió honrar, porque la honra no está condicionada si la persona está en su mejor esplendor. Eso se llama oportunismo, hipocresía. Hay gente que es súper oportunista, convenientes. Honran al que les conviene honrar. Son convenientes. Como todo está bien, entonces eso, cuando estás arriba,
Tú tienes muchos amigos, pero cuando tú estás postrada en una cama, cuando tú estás solo, tú te das cuenta quiénes son los que son capaces de ir a tu casa a cocinarte a ti. Cuando en tu alacena no hay mercado, cuando en tu nevera no hay absolutamente nada. Y tú sabes quiénes son capaces de ir a honrar de su dinero, traer los recursos para ir a cocinarte a ti en tu cama. Honro personas que cuando estuve en cama, en mi embarazo de alto riesgo, sin nada que comer, llegaron a mi casa con mercado para cocinarme a mí. 2 discípulas, una llamada Elaine, otra llamada Ivonne, 2 discípulas que fueron a mi casa para cocinarme y atenderme, trayendo ellas el mercado, cuando no había nada, cuando estaba rodeada de multitudes porque estaba pudiendo moverme ministerialmente, haciendo aquí, haciendo allá. Todo el mundo era amigo, pero en el momento que tuve que pausar mi vida y quedarme quieta, el Señor me permitió entender muchas cosas. Y después de que me levanté de la condición y volví a arrancar, otra vez volvieron los supuestos amigos, los que siempre creyeron en mí, los que siempre estuvieron conmigo, orando por mí, los que siempre me honraron de boca, de palabras. Pero de todos ellos Dios me permitió ver el corazón. Mucha gente que quería ir a mi lugar, mucha gente que quería mi espacio ministerial. La honra no se condiciona a lo que tú estés viviendo. La honra no se condiciona. La honra habla de quien la entrega. Porque en el caso de los hijos del Señor dijo, para que te vaya bien, para que tengas una larga vida, para que tengas salud, para que todo lo que tú hagas prospere, para que seas muy feliz, para que seas estable, para que todo juegue en nombre de tu bendición. Tienes que honrar. Debes hacerlo. Honrar a un padre espiritual es importante. Nosotros no podemos desconocer, es que como que hay hijos espirituales que logran avanzar ministerialmente más y establecen ministerios grandes. Y cuando están ahí se les olvida quién fue el que les dio la mano para llegar a donde están. Y ya los miran con un menosprecio y les hablan de igual a igual. Y nunca en el reino espiritual jamás eso va a ocurrir así. Pueda que en términos de fruto físico en esta tierra, sí, este ministerio del papá espiritual sea más pequeño y el del hijo espiritual sea sobreabundante. Pero nunca, 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 nunca le da derecho al que creció más que su papá espiritual a menospreciarlo. Nunca un hijo que logra títulos, maestrías, diplomados le da el derecho de deshonrar al campesino que se partió el lomo, que se llenó sus manos de ampollas, que se llenó sus uñas de tierra, arando la tierra y trabajándola para apoyarle en toda su carrera. Jamás, jamás. Eso es un problema que hay. Hay mucha deshonra. Por favor, cuidémonos de deshonrar las autoridades dentro del pueblo de Dios también. Profetas, ministros, pastores. Si a usted le parece, si no le parece, guárdese lo mejor, entrégueselo a Dios. Pero por favor, no caigamos en deshonra, porque la deshonra lo que va a hacer es cerrar para nosotros el cielo que Dios quiere abrirnos. La deshonra abre puertas de Dios que te llevan al lugar donde Dios te tiene para ir. A ver, volvamos a Jesús. Le abrió las puertas del cielo. ¿De dónde venía Jesús? Del cielo. Abrió las puertas del cielo por causa de la honra sobre el Bautista. ¿A dónde volvió Cristo? Cuando ascendió al cielo. Ok. Si honramos y le obedecemos a Dios honrando, vamos a ir al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Es el único tiquete, es el único pasaje de abordaje. De abordar. Es lo único que te da legalidad en el mundo espiritual para llegar al lugar donde Dios quiere que tú llegues. Tú irás a lugares tal vez que yo ni conozca. Dios te va a bendecir de una manera sobreabundante. Pero por favor, aplica la honra para que tu tiquete de honra te abra los cielos y te lleve al lugar. Esos lugares que tú necesitas conquistar. Esos lugares que Dios estableció para que tú entres y seas bendecido. Dios te va a llevar. Pero por favor, el tiquete que te va a abrir esa puerta es, ¿cómo se llama? Ok. Es imposible que nosotros sembremos deshonra y estemos bien. Hay gente que como empleados siembran una deshonra a sus empresas, a sus jefes. Son los que presiden y forman el sindicato, el concierto. Y si viste,
y sobre el jefe y sobre la jefe, y murmuran y hacen corrillo y hacen concierto y hacen sindicato y son sindicalistas por naturaleza porque andan peleando siempre en contra de la injusticia, porque la injusticia es aborrecible. Es aborrecible en cuanto a ti te toca, pero cuando tú la practicas ahí sí como que te haces el de la vista gorda. Entonces, cuando es empleada la persona, siembra una cantidad de actitudes incorrectas. Siembra porque se murmura, se queja, ve todos los errores y los fallos porque eso somos expertos. Y a veces queremos, después de cerrada esa temporada, hacer un emprendimiento, generar nuestra propia empresa. Y ahí es cuando empezamos a recoger todo aquello que sembramos cuando éramos empleados que estaban mirando el reloj, 5, 4, con la maleta, con la loncha, 3, 2, 1, salen corriendo y la silla apenas gira en la oficina, salen corriendo, no le regalan ni un minuto a la empresa. Si pueden descontarle unos cuantos, se los quitan, roban tiempo pagado. Eso es robo, eso es robo, eso es hurtar, eso es robar, eso es deshonesto. El Señor dijo, caminen la milla extra. Ay, no, es que Él dijo en otro contexto. No. Él dijo, caminen una milla extra, sean excelentes en lo que hacen. Tu horario es hasta este. Yo no le regalo un peso a esta compañía porque, espérate, si te quedó algo en el tintero, si quedó algo, pues termina tu pendiente. Lo que tú siembres te va a bendecir a ti. Eso es honra. ¿Cómo pretendemos luego recoger una cosecha? Hay gente que es tan absurda. ¿Saben cuál fue el problema del siervo que enterró lo que Dios le entregó y lo puso bajo tierra? He escuchado de ti que eres un hombre malo, que recoges donde no sembraste. Ese tipo tenía una imagen tan distorsionada del Dios que le entregó el don. No conocía a Dios. Su deshonra partió del desconocimiento de aquel que le estaba entregando, que le estaba confiando algo para que él lo pusiera a producir. De ahí nace la deshonra de este tipo, porque deshonró, enterró el talento. Eso es deshonra y eso es otro tema, porque lo enterró en un lugar donde era la letrina, es lo que habla, donde se ponían los desechos. Enterró en un lugar contaminado lo que Dios le había puesto para que lo pusiera a multiplicar y a producir. Ahí parte la deshonra, el tipo desconoce quién le entregó. Y hay gente que pretende recoger donde no ha sembrado. Eso es lo más frustrante, eso sí frustra, y con toda razón. ¿Cómo uno puede pretender cosas? Ay, yo quiero esto y quiero... ¿Y tú cuánto has sembrado? Por favor. Es que la ley, como me decía la pastora, la ley de la siembra y la cosecha es real, me decía, hijita, la ley de la siembra y la cosecha es algo muy real. Es real, es tan real que eso nos alcanza todo el tiempo. Y hay gente que anda sembrando cosas incorrectas y pretenden que el día de mañana todo les va a fluir en bendición. ¿Cómo? Hay gente que siembra deshonra y quiere a cambio honra. Eso es ridículo. Por cada semilla pequeña hay un árbol, y un árbol con muchos frutos, y cada fruto con muchas semillas adentro. Eso es delicado. La ley de la siembra y la cosecha es muy delicada. Por favor, sembremos de la manera correcta. Dice el libro de Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. Vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas esas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Y quién es este? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿De dónde ¿Usted cree que esa gente le hablaba así a los rabinos? No, a los rabinos era rabí, maestro. Inclinaban. ¿Saben cómo saludaban a los maestros en su época? Con una reverencia. Los respetaban. Y a Jesús, ¿y quién se cree? ¿Y por qué? Y esa palabra de verdad es una palabra tan despectiva y tan menospreciante. Miren, por favor,
Hay tantos hijos que quisieran tener una mamá como yo, de verdad. Hay tantas mujeres que quisieran tener una pastora como yo. No, Dios me guarde, no es orgullo. Hay mucha gente, hay muchos hijos que quisieran tener una mamá como la que tú tienes. Hay muchos hijos que quisieran tener una mamá así, una mamá así. Créanmelo, como son ustedes, señoras. ¿Cuántos hijos quisieran tener mamás como han sido ustedes? De verdad. Muchos, muchísimos en una sociedad que abandona a sus hijos. Donde hay tanto huérfano, donde hay tanto desorden social. ¿Cuántos? ¿Tú crees que todos los papás son como el tuyo? Déjame decirte que no. No. Tus hijos entenderán que este caballero es papá. Wow. Es increíble. De verdad. No todo el mundo es como tú eres. Y siempre he honrado a este hombre por lo que sé. De verdad, ustedes lo saben. Tú lo sabes que no miento, claro. Honramos. El problema de la familiaridad es lo vieron machucarse. Viniste por la mesa, mira, acá está. Te la entrego. Lo vieron lleno de aserrín, lo vieron cortando, lo vieron machucado con su manito cortada. Lo vieron trabajando como un carpintero, cargando palos, trayendo clavos. Lo veían trabajando, el hombre trabajaba, como hombre trabajaba, carpintero, porque había heredado la carpintería, el negocio de papá. Lo vieron y lo veían todo el tiempo con el overol, yendo, viniendo entre tablas, tierra, entregando, trabajando, cargando. Lo vieron. Y ese verlo en su humanidad hizo que esta gente lo menospreciara. ¿Y qué fue lo que hizo esto? Que el cielo se cerrara, y dice que por esa deshonra no pudo hacer milagros allí. Dice que en la casa es donde más se deshonra el ministerio de los pastores y de los profetas. Es en casa donde nos deshonran más a nosotros. Lo dijo Jesús, no lo digo yo, es en casa. Entonces veía una esposa viendo a su esposo ministrando, y Dios lo usó para traer en su iglesia un avivamiento económico, podríamos llamarlo así. Los teólogos nos van a regañar. Pero vino un despertar económico, vino a romper un estancamiento económico que había, su ministración, su oración. Y él ministraba y la gente empezó a prosperar tanto económicamente en su iglesia, pero su casa estaba tan estancada a nivel económico, era lo básico. Y la iglesia prosperaba y prosperaba y prosperaba. Y el pastor ahí, estancado económicamente. Y oraba por cualquiera que lo oraba, ponía sus manos y salían a emprender y prosperaban. Y venían con el testimonio: pastor, usted oró por mí. Y empezó a desatarse una gloria en esa iglesia, un fluir económico increíble. Pagaban sus deudas, compraban casas, compraban carros, todos prosperaban. Y él ahí. Y su esposa vio la gloria que rodeaba a este hombre cuando él ministraba por cada persona, y entendió qué era lo que estaba pasando en realidad en casa. Ese domingo, después del culto, le preparó una comida, lo atendió como quien sabe qué, preparó de todo para él. Y le dijo: ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué la mesa está decorada así? Se sentía honrado. Y dijo: perdóname, mi amor, perdóname, porque te he tratado hasta hoy simplemente como a mi esposo, y no he visto en ti el sacerdocio y la unción que tú portas. No la he honrado. Me acostumbré tanto a vivir contigo que te deshonré, y hoy te pido que me perdones y ores por mí, para que esto en nuestra casa se rompa, porque yo soy la causante de que los cielos se hayan cerrado sobre nuestra casa. Por causa de mi deshonra, la economía se estancó acá, porque todos en la iglesia anhelaban lo que él tenía y ponían su cabeza para que él orara, se sometían, se sujetaban, pero la esposa no lo había visto así. Y solamente cuando ella hizo esto, mira, se rompió, hubo un rompimiento y una abundancia económica en esa casa. Esto es un caso real. ¿Y fue qué? La deshonra en ella. Hay una Basti, ¿se acuerdan de la reina Basti? ¿Se acuerdan de Basti? ¿Sí se acuerdan de Basti? Bueno, vamos a hablar de Basti un poco.
Vamos a tomarlo, a abordarlo en el enfoque de la honra. Vamos por este enfoque, gracias. Vamos por este enfoque. Si dejamos aquí para medios, está bien. Vamos a hablar esto, lo dejamos ahí para ellos.